Então, obrigada, professor Rogério, que está coordenando aqui o programa de seminários do Departamento de Ciência Política. Quero muito agradecer a Daniela Perrota por ter aceitado o nosso convite para falar aqui. Daniela, eu vou fazer uma breve apresentação, né? Ela, apesar de jovem, tem um currículo bastante extenso, né? E muito interessante, né? As pesquisas que ela vem desenvolvendo, né? Que cruzam aí a discussão de integração, ciência e tecnologia, educação. A Daniela é bacharel em Ciência Política pela Universidade de Buenos Aires, mestre e doutora em Ciências Sociais pela Flaxo, Argentina, professora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Buenos Aires, pesquisadora do CONICET, Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Tecnológicas da Argentina. Ela participa de vários projetos, dentre eles o Identidade Mercosul, a Rede de Politólogas Latino-Americanas, coordena o Observatório de Integração Regional da Universidade de Buenos Aires, e nós temos uma parceria já há bastante tempo, né, Daniela? A Daniela esteve aqui, foi virtual, né, a nossa Escola de Diplomacia Científica e da Inovação, que é organizada todos os anos, né, em agosto, aqui na USP. Esse ano a gente vai fazer de novo, agora em agosto, né, uma parceria do Departamento de Ciência Política e do Instituto de Estudos Avançados, e a gente coordena juntas o grupo de pesquisa em relações internacionais da ALACIP, Associação Latino-Americana de Ciência Política, né, que o congresso vai acontecer agora em 21 a 23 de julho. Né? E também nós coordenamos juntas, em parceria com Gerardo Caetano, professor da Universidade de La República do Uruguai, o curso Epistemologia e Metodologias de Pesquisa em Relações Internacionais, oferecido pela Claxo. A partir de agosto, eu vou colocar aqui no chat o link para quem quiser se inscrever ainda, as inscrições estão abertas para o curso, né, Dani? Vai ser virtual, né? Então a gente já vai aproveitar aqui para divulgar também esse curso. Daniela, muito obrigada pela sua presença e você fica à vontade para começar e apresentar os slides. Bueno, muchísimas gracias Janina, Rogerio, colegas, amigos del Departamento de Ciencia Política de la USPI. La USPI es una universidad hermana para nosotros y nosotras de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos muchos vínculos y los queremos mucho. Y aparte, estaba justo cuando Janina me presentó, estaba haciendo memoria desde cuando nos conocemos con Janina. Yo era muy joven iniciando este trabajo, creo que fue en el 2008, Janina, que hicimos el trabajo en el CEFIR, en el Centro de Estudios de Formación e Integración Regional, que estábamos en ese momento discutiendo cómo nos formamos en temáticas de integración regional, ¿sí? Grado y posgrado. Así que bueno, muchísimas gracias. Yo lo que voy a hacer en este momento es presentar mi diapositiva. Ahora vamos a ver si ustedes la logran ver correctamente. ¿Ahí la están viendo bien? Sí. ¿Sí? ¿La ven la pantalla? No solo no el exacto. Bueno, voy a tratar de hablar despacio, divagado. Hace varios años mi portugués era mejor, ahora es un portuñol bastante complicado, tendría que ir más seguido a Brasil para mejorarlo, pero por eso preparé estas diapositivas. Y pensando un poco desde el lugar de enunciación de esta investigación, que forma parte de un artículo que trabajé con otro colega, que es Andrés Sharpek, que se dedica a estudios de universidad y había también estado haciendo una parcería en Brasil en algunos años. Política exterior y procesos de internacionalización de la educación superior en Argentina y Brasil. Acorté el título para la presentación y estamos hablando de ciencia y tecnología, de internacionalización de las políticas de ciencia y tecnología y de la universidad en estos dos países, en Argentina y en Brasil. Algo importante para plantear a ustedes y para contarles desde dónde investigo yo. Como Janina contaba, soy politóloga de origen, hay una de formación profesional que busca mirar políticas públicas, en este caso políticas de internacionalización, pero soy internacionalista dentro de ciencia política.
Y dentro de todas las variantes o subestudios o subcampos de las relaciones internacionales, también estoy más especializada en temas de integración regional. Dicho todo esto, lo que les quiero contar es que el foco va a ser analizar las estrategias de internacionalización de la educación superior, de ensino superior, esto es ciencia y tecnología y universidad, y ahora vamos a ver por qué las divido, en los dos países. Y cómo esto se articula o se desarticula, o hay una articulación casual con las políticas exteriores de estos dos países. Porque por lo general, para los estudios de política exterior, mirar agendas más sociales, agendas que tienen que ver con la universidad o con la educación o la producción de conocimiento, no ha sido tan reciente o tan prioritario, salvo, algo que vamos a ver hacia el final, los nuevos estudios o las nuevas áreas de diplomacia científica, y ahí vayan a la escuela de diplomacia científica, digo. Pero hasta hace muy pocos años eran dos esferas separadas, tanto política exterior como educación superior internacional. Creo que dialogaban más las personas de educación superior internacional, que son más bien de formación en educación, con algunos elementos de las relaciones internacionales y la política exterior, y desde las relaciones internacionales y la política exterior no había ese ida y vuelta con mirar estas otras agendas. Entonces hay que marcar este punto de inicio, porque van a ver que en mi presentación tengo por momentos más lecturas desde el campo de estudios de la universidad o la educación superior internacional, y por momentos de las relaciones internacionales. Ahora bien, a los propósitos de esta presentación, y por hacerlo más resumido, me voy a enfocar en un solo periodo. El paper avanza un poco más hasta el 2019. A raíz y motivada por esta presentación estoy pensando en una versión 2 del trabajo, y ahí seguro Janina me va a ayudar muchísimo y podríamos hasta coescribir, ¿no? Co-trabajarlo. Pero el periodo que me voy a centrar para decir algunas cuestiones que me parecen relevantes es de 2003 al 2016. ¿Por qué? Porque hay una irrupción en las estrategias de política exterior, tanto en Argentina como en Brasil, a partir del gobierno de Macri en Argentina y a partir del gobierno, ¿no?, de Temer y luego de Bolsonaro en Brasil. Eso irrumpe no solo en las grandes orientaciones de la política exterior, sino que también en las políticas para la universidad y para la ciencia. Hay una ruptura en los dos niveles. Y esto es importante marcarlo. Yo no me voy a centrar en eso en el trabajo, aunque podemos, en la parte de comentarios, contar algunas cuestiones más. No es un estudio comparativo. Con Andrés, que escribimos esta primera versión, no buscamos hacer un estudio comparativo. Digo, la metodología no es de políticas comparadas, ni de política exterior comparada, son dos descripciones bastante densas de los dos países, con análisis a partir de aquellas cuestiones que surgen. Hay un sesgo en el trabajo, que siempre que hablo con audiencias no argentinas, es importante decirlo, que es que muchas veces quienes, como estamos involucradas en nuestra propios sistemas universitarios, tenemos un sesgo de un bias, ¿no?, de nuestra cultura académica argentina. ¿Y esto qué significa? Que muchas veces se dan por sentado un conjunto de supuestos que son así en nuestro país, pero que no es igual en toda la región. Por ejemplo, cuando hablamos de educación pública, en Argentina, lo vamos a ver en un momento, tiene un conjunto de características y de connotaciones, tiene que ver con que es gratuita, con que es masiva, con que no hay cuotas, con que no hay exámenes de ingreso, que no es igual en otros países. Tenemos otros países con una cultura académica pública, pero que pública significa otra cuestión, o que inclusión significa otros procesos, o tiene otras características para los demás países. Y esto lo voy a ir marcando a lo largo de la presentación. Y por otro lado, una cuestión que sí me parece importante dejarles a ustedes es que la mirada es desde los estudios de la educación superior internacional y del campo de estudios de la integración regional. ¿Por qué? Porque no llegamos a hacer en el trabajo
y no, es lo que se me genera como desafío, y acá tenemos a la profesora experta al respecto, que es cruzarlo con elementos más de análisis fino de política exterior. ¿Sí? Janina, Miriam, por ejemplo, Saraiva, Anabela Buzo en Argentina, Alejandro Simonov, que trabajan elementos de política exterior, bueno, no los van a ver per se explicitados en el trabajo, que tenía una cuestión de cantidad de palabras y de cuestiones a mostrar, pero sí que por esta versión revisionada me gustaría que podamos discutir. Entonces, dicho todo esto, a modo de alerta, de spoiler, vamos a dar inicio. Y es muy importante arrancar desde este sesgo que yo mencionaba, ¿no? Pensando que no es un estudio comparado, pero que hay características de cada uno de los países que hacen que al resultado final al que vamos a llegar nos den elementos de análisis y que podamos poner en discusión estas cuestiones. El primer elemento es entender cómo funciona la educación superior argentina, porque cómo funciona el sistema de educación superior en Argentina es lo que va a imprimir algunas dinámicas particulares a la hora de pensar la gobernanza del proceso de internacionalización de la ciencia, la tecnología y la universidad, y el rol diferencial que tienen los distintos agentes a la hora de encaminar, de llevar adelante las políticas. Dicho esto, a modo de ejemplo, algo que voy a mencionar más adelante, no hay un rol tan fuerte de la Cancillería argentina en la promoción, ¿no?, de estrategias de internacionalización, y cuando digo promoción digo fondos, recursos, programas, como si quizás hay o se vio una estrategia particular en el caso de Brasil, alineando diferentes actores de gobierno o instituciones de gobierno, como fue el programa Ciencias Sin Fronteras. Esto en Argentina no lo tenemos, hay una conducción mucho más fuerte desde el Ministerio de Educación en un primer lugar, ahora lo vamos a ver, y después acompañado por las características de la universidad, por las propias universidades y sus órganos de gobernanza. Para también entender por qué yo hablo de educación superior y divido ciencia y tecnología de universidad, y acá ustedes lo van a ver, ustedes pueden ir siguiendo esto desde sus propias prácticas, ¿no?, como partes del sistema universitario brasilero, es que en Argentina hay un conjunto de tendencias que van generando un perfil propio de investigador, de investigadora, de universitario y de universitaria, que es distinto en algunos componentes a otros de la región. Voy a ser bastante rápida con esta parte, y tiene que ver con que el sistema es mucho más viejo, más antiguo. Viejo no quiere decir algo negativo, sino que se vincula al proceso de colonización y conquista de España en la región. Las primeras universidades son universidades coloniales, tiene más de 500 años nuestra primera universidad. Piensen que en Brasil el proceso es totalmente diferente, ¿no? La formación de los portugueses de Brasil era en Coimbra, mientras nosotros acá, en lo que fueron las colonias españolas, los españoles fundaron, principalmente los jesuitas, y después, bueno, los desplazamientos que hubo, fundaron universidades, y esto le imprime características a esa universidad. Una universidad que es profesional, que primero formó profesionales para el clero, digo, para las funciones de religión y de administración del Estado, y que tiene un sesgo de profesiones liberales que va a ir acompañando a lo largo del tiempo. Esto es importante decirlo porque si tomamos formatos, hay universidades, por supuesto, las universidades tienen la función de investigación, son científicas, pero tienen características de organización que se van a ir mutando a lo largo del tiempo. Hay un peso fuerte de las facultades, de un conjunto de estructuras que le imprimen cuestiones. Y a su vez, hay voy a adelantarme un paso de algo que también quiero mencionar: las cuestiones de la autonomía son muy fuertes. También por los procesos de reforma que vivieron nuestras universidades, y cómo se va desvinculando en algún punto la función de ciencia de algunas universidades, no de las universidades, sino que se erige un subsistema
aparte. Hubo 4 grandes procesos de reforma en Argentina que son muy importantes para entender por qué la internacionalización de la universidad tiene una característica peculiar, que la voy a decir para no sorprender después, que es la internacionalización solidaria, que tiene que ver con la reforma universitaria de 1918, donde allí se incorpora la libertad de cátedra, la autonomía respecto de los poderes tanto del Estado como del mercado. Digo, no hay injerencia de ningún tipo por parte del gobierno nacional en las universidades. Otra característica importante es que el sistema es nacional. Las universidades son universidades nacionales y hay unas poquísimas universidades provinciales, a diferencia de Brasil, que hay universidad estadual, digo, que tiene los diferentes niveles, federal, estadual y municipal también incluso puede haber. Digo, en Argentina el sistema es nacional. Y eso es una marca también muy fuerte y por eso también el peso de otros actores. Y la autonomía universitaria es un valor, es un principio muy defendido por las propias instituciones y los actores y actrices académicas. Y esto implica que el Ministerio de Educación genera unos lineamientos, que por supuesto hay programas, que hay reglamentación a cumplir, pero no tiene injerencia ninguna en el gobierno universitario, ¿no? Digo, no se designan las autoridades o no hay un momento de donde se ratifica por el Poder Ejecutivo Nacional o los poderes ejecutivos subnacionales a las elecciones de esas autoridades. Esto es importante también tenerlo en cuenta porque da un marco desde donde se plantean estas cuestiones. Es gratuita, es decir, no se cobra ningún tipo de aranceles, there are no fees, digamos, no lo quiero porque como el portuliano lo voy a hacer muy mal, digo, no hay cuotas de ningún tipo, cuotas en lo que ustedes consideran cuotas ni aranceles. Hubo un proceso de democratización después de las dictaduras. Acá también en el proceso de dictadura, sobre todo las últimas dictaduras de los años 70 fueron diferentes en nuestros dos países, más cientificistas en Brasil e industrialistas, desarrollistas, por decir alguna cosa, y en Argentina no fue tan así. Y hay algo muy importante que es regional, pero que en Argentina cala muy hondo a partir de, sobre todo del año 2008, que es la idea de derecho a la educación superior. Que esto penetra muy fuerte en las políticas públicas, pero también en los actores universitarios. Cuando digo políticas públicas, digo en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Ciencia, pero también en las cancillerías, porque pensemos, y hago acá una pequeña nota al pie y vínculo con política exterior no argentina, que una de las políticas que diríamos flagship de Argentina en su relacionamiento externo tiene que ver con la defensa, promoción y garantía de los derechos humanos. Y el derecho a la educación y el derecho a la educación superior entra en esta misma línea, que también es importante destacar. Y que no ha podido ser quebrado, obturado o digamos, roto, interrumpido, aún con gobiernos más neoliberales, ¿no? Hay algo que se defiende porque son los propios actores y actrices del sistema, las universidades, que lo defienden. Voy a hacer una pequeña nota al pie. Cuando fue el proceso de negociación del ALCA, hubo una fuerte movilización, pese a gobiernos más neoliberales, en contra de sostener o de argumentar que la educación y la educación superior podrían ser un servicio, tal como lo establece la Organización Mundial de Comercio. Esto es importante porque hay una característica, y en esto es algo que estoy trabajando, Yanina no sabe, pero estoy trabajando en algunas ideas de esto. Hay un activismo y una movilización política de estos actores que combinan redes, ¿no? Redes o coaliciones multiactoral entre actores de gobiernos, actores universitarios, incluyendo incluso actores como movimientos sociales, sindicales de la universidad, que promueven la defensa del derecho a la educación en la región, pero sobre todo en foros como la UNESCO, ¿no? Y las conferencias mundiales de educación superior. Esto se entiende con toda esta comprensión de cómo es la educación y la universidad en Argentina. Ahora bien, bueno, cuando digo derecho a la educación, voy a decir una última cosa para entender lo de las políticas,
que tiene que ver qué significa el derecho a la educación superior o cómo se entiende el derecho a la educación superior por estos años en Argentina. Tiene que ver con inclusión, tiene que ver con poder garantizar que todo ciudadano argentino o argentina, o toda persona que pise el suelo argentino, porque nuestra Constitución y nuestra política exterior en clave migratoria es bastante más abierta que otros países, entonces todas las personas que están en el suelo argentino pueden ir a la universidad sin pagar nada, sin exámenes, y nada más, digo. Es solamente condición tener un título del nivel anterior educativo, del ensino medio o ensino medio se llamaría en Brasil, educación secundaria en Argentina. Esto es otro punto muy interesante, porque tampoco esos vínculos, y es un tema que no está muy estudiado, que no lo coloqué al final, pero que sí es importante en clave de internacionalización y política exterior, cómo esta política migratoria más vinculada a derechos y más abierta también genera una internacionalización inversa o distinta a partir de tener un conjunto de estudiantes, sobre todo latinoamericanos, que son pares, iguales, o que son argentinos en nuestra concepción migratoria a la hora de estudiar. Esto, por ejemplo, en las carreras de medicina, en las carreras de arquitectura, de diseño, de artes en general, se ve bastante, ¿no? Se viene a Argentina, hay migraciones para estudiar que acompañan esos procesos. Ahora bien, hay una cuestión que es muy importante a la hora de entender las políticas de internacionalización y su vinculación con la política exterior, que es que en un momento del tiempo, esto es de una línea de tiempo del desarrollo del sistema de educación superior argentina, la universidad, que es una institución que tiene las misiones sustantivas de formar, digo, ensino, de investigar, toda la parte de investigación científica y tecnológica, y de hacer extensión, transferencia, vinculación, y este es el otro componente del derecho a la educación, que no es solo un derecho individual, sino que es también un derecho colectivo, que tiene que ver que los demás ciudadanos del país y ciudadanas se beneficien de las investigaciones, de todo lo que produce la universidad. Bueno, en un momento de nuestra historia, alrededor de los años 50, un poco más, 60, se crea el CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, puro y exclusivamente centrado a la actividad de investigación. No voy a hacer una historia del CONICET porque no amerita tanto, pero sí es importante señalar que hoy, que esto generó como una disrupción a la hora de pensar las políticas de internacionalización de la ciencia y la tecnología. Y ahí está el grafiquito, yo después se los voy a mandar para que lo puedan agrandar, de cómo es el sistema. Esto lo presentamos con mi colega en la Escuela de Diplomacia Científica de hace 2 años, digo. Está sacado de ahí, por eso está en inglés, y ese grafiquito lo hizo mi compañera argentina, y yo se lo pido prestado de vez en cuando para explicar esto. El sistema de ciencia y tecnología e innovación tiene a las universidades, porque la ciencia se hace en la universidad, pero el CONICET financia, o es el actor que financia al investigador individual. Y, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo conmigo misma. Yanina me presentó, soy profesora de la Universidad de Buenos Aires, pero mi cargo de profesora no es exclusivo. En Argentina le decimos exclusivo a 8 horas por día, sino que es simple, es para el curso que doy. Pero la jornada completa laboral es lo que CONICET me financia. ¿Se entiende? Yo tengo, en términos de derechos de trabajo, dos empleadores. La universidad como docente y el CONICET como investigadora radicada en una universidad. Esto es muy importante porque generó una diferenciación en las políticas de internacionalización y que van arrastrándose también a cómo pensar la política exterior en relación a la internacionalización. Entonces, hay un subsistema que se va dividiendo entre universidad pura y ciencia y tecnología. Y el de ciencia y tecnología, que por momentos
básicamente durante los años, sobre todo los años 90, fue financiado y empieza a tener un crecimiento en el año 2003 y en el año 2007 un crecimiento aún mayor con la creación por primera vez en Argentina del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahí la función investigación empieza a adquirir un rol más fuerte y las políticas de internacionalización de la universidad y de la ciencia van por dos carriles distintos, ¿sí? Que no se terminan de tocar 100%. Y esto lo vamos a ver en un momento. Y esto también tiene que ver con cómo, y me adelanto algo hacia el final que quería contar, cómo las acciones de diplomacia científica, por ejemplo en Argentina, se piensan en los procesos de Big Science, que pueden estar o no anclados a la universidad, sino que están más bien vinculados, por ejemplo, a CONICET o a las acciones del ministerio, o a las acciones de los otros organismos que hacen ciencia y tecnología. Hay un instituto de tecnología agraria, hay un instituto de tecnología industrial, está todo el sistema de nuclear, todo el sistema de producción de satélites, que también es parte de empresa pública mixta, ¿no? Público-privada, pero estatal. Todo eso también va configurando una estrategia diferente. Otra cuestión que quiero marcar antes de pasar es volver a resaltar esta especificidad del perfil investigador y del perfil universitario, porque las estrategias estuvieron diferenciadas en función de si iban al sector de ciencia exclusivo o al sector más amplio de universidad, con una categoría un poco más atrapa todo. Adelantándome a las conclusiones, Argentina promovió, vamos a decir la verdad, muchas más iniciativas para internacionalizar la universidad desde un punto de vista más autonómico que de la ciencia, porque la ciencia estuvo más circunscripta a programas más tradicionales que o cooperantes más tradicionales o relaciones más norte-sur que sur-sur como estaban planteadas. Y dicho todo esto, les doy un ejemplo de las políticas de internacionalización, de lo que les decía antes. Hay una imagen colocada, y esto es muy importante a la hora de pensar desde dónde se hacen las políticas de internacionalización. Porque efectivamente la universidad, la ciencia, es una actividad internacional desde su creación misma, ¿no? La idea de universitas, de la universalidad, de cómo en la Edad Media había un movimiento también entre estudiantes y docentes de lo que hoy son naciones, pero la internacionalización es un fenómeno que es más bien de los años 90, y que en la región penetra con más fuerza como diferenciado de cooperación, digo, porque cooperación al desarrollo, cooperación norte-sur hemos tenido más históricamente, en Argentina y en los demás países, pero penetra la idea y la noción de internacionalización hacia los años 2000 especialmente. Y hubo un punto de inflexión que fue bastante, fue un hito para Argentina, pero para la región en su conjunto, y cuando digo la región digo, en el caso de Brasil, por ejemplo, para un gobierno de tipo particular, más de corte progresista, pero por las lógicas de algunas instituciones fue muy, o sea, hay un peso para las universidades de lo que fue este momento en el año 2008, que es la Conferencia Regional de Educación Superior, la CRES, del año 2008, del IESALC, que es el Instituto de Educación Superior de América Latina y el Caribe, de la UNESCO. Digo, la UNESCO, así como tiene la CEPAL, quizás es la que más conozcan, tiene a nivel, digo, Naciones Unidas tiene la CEPAL, la UNESCO, que es el Organismo de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, tenía una división en subregiones, y la única región en el mundo que hasta el día de hoy sigue manteniendo sus conferencias regionales es América Latina. Eso también nos da cuenta de estos vínculos con la política exterior y estrategias de movilización de actores. Esta Conferencia Regional de Educación Superior se hizo justo en el año 2008, en el momento en que a nivel de la Organización Mundial de Comercio y el acuerdo de GATS, de servicios, se estaba discutiendo mucho, y ya se había colocado como servicio la educación superior, ¿no? Y había un conjunto de actores que
promueven esta visión más liberalizada o mercantilizada de la educación superior, que puede ser provista en los 4 modos que hay: transfronterizo, consumo en el extranjero, bueno, todos los modos que tenemos. Si quieren lo hablamos después. En el año 2008, una conjunción de actores públicos, estatales y de las propias universidades y sus actores y actrices lograron un movimiento muy fuerte para hacer la conferencia, que fue muy masiva, generar una declaración que tiene un conjunto de ideas, de principios y un plan de acción, donde colocaron que la educación superior en América Latina y el Caribe es un derecho humano fundamental y un bien público y social que los estados deben garantizar. Y cuando pasamos a los diferentes ítems, por ejemplo, se habla bastante de investigaciones pertinentes, hay bastantes cuestiones que están por allí dando vuelta, y si bien podríamos decir, bueno, no deja de ser una influencia de los organismos internacionales sobre la educación, es verdad que esto fue construido desde estas estancias de movilización y estos actores. Para la internacionalización, colocan en agenda la idea de internacionalización solidaria, que es la estrategia que se va a plantear desde América Latina como diferente a la estrategia más mainstream de internacionalización. Cuando digo mainstream, estoy pensando en cuestiones más asimétricas, más instrumentalizadas con alguna lógica mercantil, o descontextualizada, o que no está pensando en los intereses, valores y principios de la propia región. Cuando hablamos de internacionalización solidaria, se está pensando en formas de cooperación y entre instituciones y entre los países más horizontales, más basadas en el respeto mutuo y en el reconocimiento mutuo, y con un fuerte énfasis en y hacia la integración regional latinoamericana. Y este es el marco. Mientras sucedía todo esto a nivel el activismo de las instituciones universitarias, en paralelo son los años de esta ola rosa en América Latina que impactó en las políticas exteriores, y donde la integración regional y la búsqueda de cooperación sur-sur y la búsqueda también de transformar las reglas y las normas globales que consideramos, ¿no?, o que se consideran un poco injustas para la región, los países emergentes o los países en vías de desarrollo, empieza a estar en discusión. Digo esto porque mucho se escribió por esos años sobre, por ejemplo, me acuerdo, tanto Argentina y Brasil buscando cambiar las reglas en el Fondo Monetario Internacional, en el financiamiento internacional, en estos organismos. Este es otro ejemplo en otra escala. También hubo, desde estos países, motorizados fuertemente por los actores universitarios, pero con apoyo de los organismos de gobierno de la educación superior, no tan así quizás en Argentina por las cancillerías, o no tan directamente así, si bien la Cancillería acompaña, por supuesto, me van a matar si me escuchan, que también buscaron reformar el orden internacional o las estructuras de gobernanza internacional para la educación superior y promover esta idea y esta visión más garantista y de derechos. Esto lo podemos ver. Y en Argentina está muy vinculada también esta trayectoria más de activismo en el campo de los derechos humanos, postdictadura, tiene un componente vinculado a ese proceso. El artículo que quizás Janina les compartió, o que está justo el link ahí, o se los puedo dejar después, ahí hacemos un trabajo de mostrar los diferentes programas que se hicieron en Argentina para internacionalizar la universidad. Y yo, de todo eso, lo que les quiero decir son algunas cuestiones, que se replicó, o que estas características de nuestro sistema, que se divide, que en un momento se divide en dos, ¿no?, la universidad por un lado y la ciencia y la tecnología por el otro, generó también que haya políticas diferenciadas, ¿no?, con un muy fuerte peso, sobre todo para la universidad, de lo que hacía el Ministerio de Educación. Quizás el MINCIT, como siguió una agenda más tradicional, MINCIT es el de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como siguió una agenda más tradicional, no fue disruptiva. Mantuvo este status quo, mantuvo esta internacionalización más mainstream.
Yo digo que mantuvo la cooperación tradicional y en la práctica también promovió la internacionalización mainstream. Algo que no está en el artículo, pero que sí me gustaría dejarles planteado, es que también las prácticas de internacionalización se diseminan a partir de cómo se evalúa la actividad de ciencia y tecnología, cómo se evalúan los investigadores. Entonces, eso operó fuertemente. Si vemos el accionar del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se internacionalizó para tener más doctores. Digo, esto es clave en el caso de Brasil, por ejemplo. Tener más doctores, porque en los indicadores, ¿no?, de cómo rankeamos a los países en clave de internacionalización y de la ciencia y el conocimiento, tenemos que contar doctores o posgrados, artículos publicados en un conjunto de revistas, proyectos, financiamiento a proyectos de Big Science y en temas así como que en última instancia no responden necesariamente a los problemas cognitivos de las realidades locales, digo, de Argentina, de Brasil o otras cuestiones. Eso se fue promoviendo mientras se desarrollaba en paralelo toda una estrategia de internacionalización solidaria promovida por el Ministerio de Educación fuertemente. Y dentro del Ministerio de Educación, por un programa en la Secretaría de Políticas Universitarias. Y por supuesto por las propias redes de las universidades, ¿sí?, como otros actores que no se ven a la hora de analizar política exterior en el país. Yo me voy a concentrar en dos cuestiones para ir un poco más rápido e ir a lo más importante. La cooperación bilateral, sobre todo, estuvo enfocada con socios que diríamos son más tradicionales y estratégicos. Tradicionales y estratégicos. Brasil es clave siempre a la hora de pensar las políticas de cooperación primero en otros momentos del país y de internacionalización más adelante. ¿Y por qué lo digo? Porque podemos trazar una línea, sobre todo desde el retorno a la democracia en nuestros dos países, en áreas claves y estratégicas. Por ejemplo, en temas de cooperación nuclear, y biotecnología, Argentina y Brasil son socios estratégicos desde que se firma, por ejemplo, el PIS, el programa de integración y cooperación económica entre Argentina y Brasil de mediados de los 80, ¿no?, entre Alfonsín y Sarney. Desde ese momento, Brasil siempre va a ser una constante que va a ir creciendo. Y pese a las cuestiones idiomáticas o algunas diferencias en términos de sistemas. Y hay algo que voy a decir, por si no lo digo después y me olvido, pero que es importante y se vincula con nuestra política exterior, es que muchas de las acciones que hoy tenemos en el Mercosur educativo son resultado de cooperaciones exitosas entre Argentina y Brasil. No es posible entender el Mercosur educativo sin el liderazgo argentino, por un lado, que lo voy a decir ya mismo, y sin entender la relación tan fuerte y afianzada entre Argentina y Brasil en temas de cooperación universitaria. Lo que funciona entre Argentina y Brasil se regionaliza. Si Brasil no acompaña, las políticas no se hacen, y ahí tenemos varios temas que tienen que ver con cómo es la relación entre nosotros dos, entre nuestros dos países. Quizás más es más importante desde el lado argentino que desde el lado brasilero, por eso hablo de los sesgos a la hora de hacer los análisis. Francia, Alemania y España son otros socios tradicionales. Con Francia hay mucho recorrido. Con España, por razones más obvias vinculadas al proceso de colonización, y por supuesto por las cuestiones idiomáticas, y con Alemania sobre todo para el campo de las ingenierías y la parte industrial. Y al final del periodo, recordemos que estoy pensando antes de los cambios de gobierno, por razones esquemáticas nomás, después podemos hablar al respecto, China se vuelve bastante prioritario, ¿no? China empieza a aparecer como resultado de que es importante para la política exterior la vinculación con China, y eso genera efectos
a nivel de las políticas en el Ministerio de Educación y en los demás del Ministerio de Ciencia. A nivel multilateral, Mercosur es el lugar, el foro desde donde se pueden llevar adelante políticas de internacionalización para la región, no UNASUR y un breve o un tibio o unas posibilidades que quedaron como en stand-by en la CELAC y ahora se recuperan. Y voy a decir por qué no UNASUR. Porque Argentina en el Mercosur, en un Mercosur de 4 o de 5, si contamos a Venezuela, con un Uruguay que acompañaba las características del sistema y un Brasil que acompaña, porque podemos pensar que el Mercosur también es un espacio de bargaining, ¿no? Bueno, Brasil acompaña a Argentina acá, que le importa tanto educación superior, y Argentina acompaña a Brasil en este foro, por ejemplo, agricultura familiar, donde el liderazgo es más brasilero. Entonces, pensemos esas cuestiones. En términos de la lógica institucional del Mercosur, Argentina tiene más capacidad de veto, tiene capacidad de veto y de liderazgo y de veto en Mercosur, y no en UNASUR. Y en UNASUR ya nunca fue, lo voy a decir así muy tajante, nunca fue prioritaria UNASUR para las cuestiones universitarias y educativas en Argentina, porque se perdía esa capacidad de liderazgo y porque ya ahí se chocaban más con sistemas universitarios totalmente diferentes, súper mercantilizados, como es el caso de Chile, de Colombia y de Perú, ¿no? Ahí había un punto que no permitía la idea de internacionalización solidaria. Bueno, en la Dirección Nacional, un programa de becas internacionales orientada solo a profesores, o que también incluye posgrado y qué sé yo, pero que está pensada para la figura más de universidad y no tanto de investigador, y el ministerio sí con estrategias sobre todo bilaterales, pero con una fuerte impronta de la cooperación y la internacionalización con la Unión Europea. Por eso podemos ver que la estrategia argentina es bastante, que responde a estos dos subsistemas, donde en universidad se dan mayores innovaciones en clave de lo solidario, mientras que en ciencia se trata de promover que Argentina compita en las grandes ligas, que es lo que más claramente se ve en el caso de Brasil. Voy a ir un poco más rápido. De Mercosur, si quieren podemos volver después, pero vuelvo a recuperar lo que ya les dije, son 30 años de la agenda, este año se cumplieron 30 años de la agenda educativa del Mercosur, porque se crea el 1 de enero del 92, y la educación superior es la única agenda, no la única, la agenda que realmente tuvo políticas públicas regionales con capacidad de llevar adelante iniciativas. Son propuestas de internacionalización solidaria, son propuestas que buscan revisar la estrategia más mainstream de internacionalización, que tienen visos autonomistas, que buscan generar posiciones propias, sobre todo en el caso de las políticas de acreditación regional, muy circunscripto, que podemos hacer después un análisis también en clave de política exterior de quién gana, quién pierde, qué instituciones ganan de esta política, cuáles no, digo, más de economía política, donde hay un componente de movilidad que es escueto, pero que está, y donde recién ahora avanzamos en reconocimientos de títulos. Ya dije por qué no se articula con UNASUR, y por qué sí con CELAC. En el caso de Brasil, y acá es la parte donde no me voy a explayar tanto, y tengo solo esta PowerPoint porque es lo que ustedes ya conocen, el origen, la formación y las características del sistema de educación superior son tan distintas en lo que yo fui marcando, que hicieron que las agencias de gobierno como CAPES, CNPq o ABC tuvieran un rol de conducción más directo, ¿no? Y menos difuso como fue en el caso de Argentina. Y también recordemos, no lo puse en el PowerPoint, y no sé si está en el trabajo, también el rol de los gobiernos federales, ¿no? Por esta diferenciación en los niveles de cómo las universidades pueden ser no federal, estadual o municipal. Sí, a modo de políticas salientes me voy a centrar en las últimas dos para cerrar con ustedes. Sobre todo durante el gobierno de Lula, la creación de UNILA y de UNILAB fueron pensadas como estrategias de internacionalización
más en clave de ese momento histórico que yo mostraba en el año 2008 con la Conferencia Regional de Educación Superior y la promoción de esta internacionalización solidaria, y en línea con esta propuesta de Brasil de arrancar con Sudamérica, ¿no? Mundo árabe, África, mundo árabe, ¿no? Que Lula siempre explicitaba, y por eso UNILA y UNILAB son las dos cuestiones más salientes. Sobre UNILA hay un tema particularmente complicado en temas de política exterior y educación superior, que es que a Argentina nunca le gustó la creación de UNILA a nivel de gobierno, en su primer momento, porque UNILA fue pensada como una institución universitaria del Mercosur y que finalmente se crea como una universidad brasilera, perdiendo esta idea de poder tener una universidad regional con sedes. Digo, UNILA, en términos de política de internacionalización, que fue bandera, ¿no? Y sobre todo para el gobierno de Lula, para el gobierno de Argentina fue casi tajante, y en los primeros años de UNILA el Ministerio argentino no difundía las convocatorias a becas. Esto hay que decirlo, y está registrado en mi tesis doctoral. Y Ciencias Sin Fronteras es lo que marca la diferencia, y ahí sí podemos ver una estrategia, a diferencia de Argentina, de una política de internacionalización que involucre a todos los actores de gobierno y que lleve a las universidades a hacer esa propuesta. Quizás la diferencia central tiene que ver con que fue pensada para, o es mi análisis, digo, acá ustedes, no quiero ser irrespetuosa con ustedes que son de Brasil, fue pensada más bien como una estrategia de posicionamiento global de Brasil en el campo científico también, y por eso se replicaron las relaciones más norte-sur, que tenían acciones previas, y no tanto las acciones más orientadas a la región sudamericana, como había sido el primer momento de estos gobiernos, con, por ejemplo, Kirchner y Lula en Argentina y Brasil respectivamente. Digo, hubo mucho financiamiento para bolsas, para programas conjuntos de posgrado. Digo, esa internacionalización fue muy fuerte entre Argentina y Brasil y la región sudamericana en estos primeros años, pero ya con el Ciencias Sin Fronteras, con un posicionamiento un poco diferente de Dilma, en este caso, con la estrategia, fue más bien entrar de lleno a las políticas más estatucuistas de internacionalización. Yo, para cerrar, les voy a resumir las ideas. Hay un alineamiento de las acciones de internacionalización con la política exterior, con esas grandes orientaciones que ustedes pueden encontrar en los diferentes trabajos de política exterior. Una articulación y alineación o alineamiento que es más fuerte en Brasil que en Argentina. En Argentina es como mucho más, se da medio en la práctica, pero no tan conducido por una cancillería. Persisten ambigüedades e incluso contradicciones entre ambas agendas de política. Digo, hay a veces contradicciones. Se dieron contradicciones. En Argentina, sobre todo, la contradicción está en esta división del sistema ciencia por un lado, universidad por el otro, producto de esta gobernanza difusa y de esta trayectoria de creación del sistema de educación superior. La política de internacionalización, en sus primeros momentos, o la más autonomista, estuvo más vinculada con objetivos de política interna, diríamos. Derechos, inclusión en Argentina es acceso irrestricto, sin examen, inclusión en Brasil, cuotas, nuevas universidades, extensiones áulicas, nuevos formatos de organización universitaria. Hubo una orientación latinoamericanista que acompaña todo ese proceso, y un pragmatismo mainstream en algunas otras áreas. Este pragmatismo de acompañar la internacionalización mainstream lo vemos en el caso de Ciencia y Tecnología en Argentina, y específicamente en el Ciencias Sin Fronteras en el caso de Brasil. En el caso de Argentina, este foco más fuerte vinculado a la visión de derechos humanos, el foco en el Mercosur y en los países estratégicos, y en el caso de Brasil, esto que yo decía de
también esta peculiaridad de ser un líder regional, pero a su vez volverse o erigirse como un líder global, de tener que jugar en diferentes agendas. Hay una tensión ahí entre la autonomía, la internacionalización, y cómo dialogar y seguir, ¿no?, construyendo esa imagen internacional de Brasil, también en el campo de la ciencia y la tecnología. Ya lo dije esto, hubo un activismo, hay hoy un activismo, digo, la semana que viene en Córdoba, en Argentina, se va a hacer un encuentro, balance de la Conferencia Mundial de Educación Superior. La Conferencia Mundial de Educación Superior fue la semana pasada en Barcelona, no, en mayo en Barcelona, no, la semana pasada, yo estoy viviendo en un mundo extraño. Y algo que me parece interesante destacar, que no lo dije, es que a raíz de las conferencias regionales de la región, se logra que en las conferencias mundiales, 2009, por ejemplo, la posición latinoamericana sea muy fuerte, sólida y unificada para que no se deje de decir que la educación superior es un derecho. Eso fue muy importante, del 2008 al 2009 en la conferencia mundial. En el 2018 tuvimos la última conferencia regional en América Latina, que fue en Córdoba, con motivo del centenario de la Reforma. La conferencia mundial se iba a hacer en el 2020, se postergó por la pandemia, se hizo en Barcelona el mes pasado, el 18 de mayo, y algo importante de destacar es que somos la única región que llevó un posicionamiento político. En el caso de Argentina, acompañada fuertemente por el gobierno; en el caso de Brasil, por el rol de las universidades y las redes de las universidades, porque el gobierno tiene un tinte distinto que no va tan en línea con esas características. Y ahí hay un activismo que es importante destacar, que no está canalizado, ¿no?, que no está tan asible a esas acciones de política exterior, y que ya escribiría al respecto. Hoy, futuro, presentes y futuros. Me parece que hoy, a partir de la noción de diplomacia científica, que está más presente en Brasil que en Argentina, hay que decirlo, es un catalizador para tener un mayor activismo, sobre todo porque le da más libertad a los actores universitarios y que no dependan tanto, ¿no?, de las cancillerías. Y que otro catalizador importante que articula con la idea de diplomacia científica es universidades sostenibles, ¿no? Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, el rol de la universidad en ese proceso, que ahí es transversal: formación, investigación, vinculación. Por supuesto, toda esta historia hermosa, ¿o no?, que les conté, se interrumpe con los gobiernos neoliberales, Macri en Argentina, Temer, Bolsonaro en Brasil, que también impactan sobre el sector universitario, recortes, persecuciones, digo, cosas que estuvimos viendo, y el shock de la pandemia, que también hizo que la internacionalización se resignifique, pasemos a estrategias más virtuales y que tengamos que repensar. Me extendí 9 minutos, les pido muchísimo perdón, me extendí mucho en la parte de Argentina, pero desde ahí estábamos hablando. Así que muchísimas gracias. Obrigada, Dani, foi muito interessante. E nós já temos perguntas aqui, né? A gente abre sempre as perguntas com os alunos da pós-graduação. Aqui no Q&A você pode ver, mas tem duas questões. Primeira questão da Giovana Lima. A pergunta dela é: qual o impacto para a educação superior da separação entre pesquisa científica e universidades na Argentina? Se for a Giovana que eu estou pensando, ela foi aluna da PUC e da GV. Eu acho que ela está aquí. Pode responder, Dani. Obrigada, Giovanna. Es una pregunta bastante difícil, no difícil, pero complicada de responder sin herir muchas susceptibilidades, porque yo tengo un posicionamiento peculiar. Por supuesto, esta separación entre pesquisa científica y universidad en Argentina tiene que ver con o perfil como donantes, ¿no? Con quién nos paga nuestro salario. Y que termina generando, lo voy a decir muy sencillamente, una elitización de quienes somos tanto profesores como científicos, de aquellos que solo son profesores,
¿no? Se genera como es como una élite científica, no es como, es una élite científica, y que a su vez las reglas de evaluación, de la producción de conocimiento y demás, hacen que nos internacionalicemos en un circuito de divulgación del conocimiento más global y mainstream. A veces lo que se generan es situaciones medias contradictorias entre lo que tenemos que hacer como pesquisadores, ¿no? Publicar, colaboraciones científicas con países adecuados, y al mismo tiempo tratar de llevar adelante las otras estrategias que nos financia el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, financiando más a la universidad para la internacionalización a partir de redes, lo que termina haciendo es balanceando este peso, ¿no? El peso que tiene el CONICET, en este caso, dentro de las universidades, se balancea un poco con el rol del ministerio, fortaleciendo la función en este caso, de una internacionalización diferente. Lo que genera es esto, dos circuitos diferenciados de profesores, se generan situaciones donde se desvincula la práctica de investigación con la práctica de docencia, de dar clases, que quizás en Brasil está más vinculado, digo, Janina da aula e investiga, digo, yo podría no dar clases, porque no es necesario que yo dé clases, no es un requisito obligatorio, yo doy clases porque quiero. Ahí es donde yo hablo de la elitización al interior de la universidad, y que a su vez genera perfiles de internacionalización distintos, ¿no? Y que miramos diferentes cuestiones. Tá. A Giovana se identificou mesmo, ela está agora na Trinity College, em Dublin, e a gente tem uma parceria, a FEFELESH, com a Trinity College, oferecemos um curso em conjunto no ano passado. Ela tem uma pergunta da Camila, que é aluna do doutorado aqui do Infanja, Camila Infanja, que é aluna do doutorado aqui do departamento. A pergunta dela é a seguinte, olha, sob uma perspectiva de experiências anteriores, quais você vê seriam as potenciais oportunidades futuras de colaboração internacional entre Brasil e Argentina, em termos de eixos temáticos, na abordagem de questões sociais, áreas de pesquisa e formato de internacionalização, mobilidade docente, programas conjuntos em língua estrangeira? Bueno, pensando oportunidades futuras, pero también recogiendo nuestra historia y nuestra trayectoria, ahí tenemos áreas que siguen siendo claves. El área de cooperación nuclear es clave, el área de biotecnología es muy importante por el perfil de nuestros países, ¿no? Biotecnología, sobre todo agraria, ¿no? Para la mejora de esas producciones, pero también eso estoy pensando en otras cuestiones que no están tan aceitadas, pero que sí son importantes, la cuestión de recursos hídricos y de energías alternativas. Digo, ahí tenemos un campo en que Argentina y Brasil pueden cooperar. No sé cómo está ahora la cuestión más vinculada a la investigación para la defensa, pero durante el momento de UNASUR, mientras UNASUR educativo no tenía mucho vínculo, el UNASUR Defensa, digo, el Consejo Sudamericano para la Defensa, de Estudios Estratégicos, bueno, el Consejo Sudamericano de la Defensa y el Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa Sudamericana de UNASUR, avanzaron en proyectos que son de investigación, pero de investigación de las Fuerzas Armadas, en áreas estratégicas. Producción de medicamentos, porque eso articulaba a su vez con UNASUR Salud, no sé si recordemos eso, y por ejemplo la cuestión de aviación, digo, con Embraer y cómo ayudar y cooperar con esas industrias más pesadas. Otra área que sigue siendo muy importante y que era de UNASUR Salud y que el Mercosur luego adoptó, es la parte de cooperación en temas médicos, de salud, digo, de salud y de enfermedades, por ejemplo, que son relevantes para la región latinoamericana. Dengue, Chagas,
cuando fue el síndrome del Zika y el Sungunshun, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero esos temas también siguen estando. Y pienso en el área de... Y nuestras áreas son muy importantes hoy. Entender cómo funciona el mundo desde la cooperación argentina-brasilera es importantísimo, digo, porque si no siempre nos quedamos afuera, ¿viste? De todas las cuestiones. Y me parece que por ahí se avanza. A ver, la cooperación Argentina y Brasil no se detiene. Eso es algo que está. Porque aún con los cambios de gobierno, digo, hay como por lo menos desde el lado argentino, puede ser que el financiamiento en los últimos años en Brasil haya caído bastante. Pero desde el lado argentino siempre se mantuvieron las iniciativas. Quizás con menos fondos, con más, pero Brasil, como es de interés para Argentina y en algunas áreas encontramos sinergias, se siguen dando. Y en las áreas, a ver, estratégicas, no hubo una reducción. Digo, el área de biotecnología, ni con Macri ni con Temer, vio reducido su financiamiento, porque eso tiene que ver con un conjunto de, ¿no? También de intereses más domésticos y de otros poderes que también están vinculados a ese tipo de investigaciones y de desarrollos conjuntos. Así que desde ese lado me parece importante. Pero recupero las cuestiones de políticas sociales, que fueron muy importantes también, acceso, o sea, las cuestiones hídricas y la cuestión energética. Son como grandes temas que están dando vuelta, y entender el mundo, lo agregaría yo, también es parte de concebir hacia dónde vamos, digo, también tenemos que tenerlo en cuenta. Y pensando áreas de pesquisa, yo creo que ahora, en este momento más de escasez, estas iniciativas de internacionalización mediadas por lo virtual son las que van a ser un poco más exitosas a corto plazo. Las copublicaciones y la posibilidad de llevar adelante proyectos de investigación conjuntos y copublicar como punto clave. Pero también, pensando en lo último que me decías, programas conjuntos de lengua extranjera, ese es un área importantísima, pero que tiene muchos obstáculos de ser implementado. Ahí todavía no hay grandes acuerdos de cómo llevar adelante esto. Entendiendo que, por ejemplo, en Argentina el portugués es obligatorio, o sea, en las escuelas, digo, debería ser, según por ley, está colocado como obligatorio en algunas cuestiones. Entonces, ahí tenemos un tema donde podemos seguir cooperando. Pero por ahí iría un poco la cuestión. Y algo que yo no dejaría de lado es la fortaleza de la cooperación científica universitaria entre Argentina y Brasil para promover estas reformas en las estructuras de gobernanza global de la educación. Digo, no perdamos de vista eso, porque también ahí se puede incidir. Yo, justo cuando Janina mencionó que tiene una parcería ahí con Dublin, algo que a veces sobreideologizamos o esencializamos cuando hablamos de internacionalización solidaria, es que la internacionalización solidaria no es URSUR solamente. La internacionalización solidaria es poder encontrar socios también en ese norte global de producción de conocimiento con los cuales podemos establecer relaciones de cooperación y de acuerdo mutuo en situaciones de simetría, sabiendo que hay desigualdades, sabiendo que hay cuestiones a resolver, pero si no nos quedamos con una visión muy chata dirían en Brasil, de hacia dónde cooperamos, ¿no? Porque a veces cuando yo no lo dije, lo doy por sentado, pero lo tengo que decir, digo, la internacionalización solidaria no es entre Argentina y Brasil, entre Argentina y Ecuador, entre Argentina y algún país africano. No, es con socios con los cuales podamos hacer parcerías desde vínculos más paritarios y que generemos conocimiento que sea significativo para los dos. Digo, eso es, porque si no, digo, lo perdemos del foco de que si yo coopero con Alemania está mal y si coopero con Brasil está bien. Digo, busquemos la forma. Eso lo quería decir porque cuando Janina dijo Dublin dije, esto hay que decirlo. Obrigada, Dani. Só queria mencionar, a gente também tem, acho que todas essas áreas que você citou são áreas em que ainda há um investimento de cooperação, né?
sobretudo porque há vários, na área de ciências exatas e da saúde, né, tem muitos projetos no Brasil que são feitos em parceria com pesquisadores da Argentina, né? A FAPESP fez há alguns anos o FAPESP Week Buenos Aires, né, em que a gente teve a oportunidade de participar e pesquisadores, né, de várias áreas apresentaram seus projetos em colaboração, né, e outros projetos em colaboração surgiram a partir dessa iniciativa da FAPESP, né? E a FAPESP também tem um edital que chama Sprint, um programa que chama Sprint FAPESP, né? Que ele faz em parceria com as instituições dos países. Então, na Argentina, teve FAPESP com o CONICET, né? Que permitiu a gente, pesquisadores de lá, virem para cá, nós irmos para lá e fazer uma pesquisa em colaboração mesmo. Então, iniciativas como essa são muito interessantes, né, de serem, enfim, reproduzidas, né, na FAPESP tem investido muito, né, nessas parcerias, né. Tem uma pergunta aqui do Rogério, professor Rogério Arantes, tá? Na Argentina, alternâncias de partidos no poder presidencial afetam significativamente o sistema científico e universitário em termos de financiamento e autonomia? Afectan, sí, sobre todo en términos de financiamiento. Cuando la alternancia se da entre visiones tan diferentes. Por ejemplo, en Argentina ahora estamos con un nuevo fenómeno. Bueno, no es nuevo, no es nuevo porque lo vimos en Europa, lo vimos en Brasil. La extrema derecha es cada vez más extrema derecha. Hay uno de los candidatos que hasta el año que viene tenemos elecciones, digo, estamos en ese momento en Argentina, digo, otra vez con estas cuestiones. Hay un candidato que dijo inclusive que hay que cerrar el Ministerio de Educación, que promueve que entonces cerrar el Ministerio de Educación ya está, libre albedrío y competencia entre instituciones de cualquier índole. Afectan desde ese punto de vista. Hay algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, les puedo dar el último ejemplo que es el gobierno de Macri. En los 2 primeros años, en el primer año y medio, 2 del gobierno de Macri, o sea, hasta las elecciones de medio término, el financiamiento, si vos hacés la foto, no es que reduce sustantivamente, pero lo que hacen es distribuirlo distinto. Lo van a distribuir a universidades con conducciones más afines, ¿no?, al gobierno, y en detrimento de una visión ideologizada de otras universidades. Lo voy a decir voy a decirlo muy sencillo. En Argentina tenemos todas las universidades nacionales, el órgano se llama Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN. Básicamente, a lo largo de los años, más allá de Macri o no, hubo 2 bloques. Las universidades se dividen en 2 bloques, el bloque peronista y el bloque más radical reformista, que está más vinculado al gobierno, por ejemplo, del PRO, que fue de Macri. Entonces, en esa distribución que se hizo del presupuesto, a las universidades más peronistas, lo que sucedió es que lo que eliminaron no fue el presupuesto de salarios, por ejemplo, sino que lo que se llamaba, en Argentina, el presupuesto tiene planilla A y planilla B, la de programas especiales. Entonces, lo que se redujo fue extensión universitaria, internacionalización se redujo, y por un decreto del presidente hicieron que las universidades no puedan tener más convenios con instituciones del Estado, lo cual fue tremendo, porque había muchas universidades, incluso del propio afines al gobierno de Macri, que tenían que otra forma de tener algunos fondos es por consultoría, ¿no? Si el Ministerio de Salud necesita una consultoría, qué mejor que pedirle a la universidad y no a un privado tener consultorías. Bueno, se vio en ese sentido. Del año 3 en adelante, 3 y 4, ahí sí el financiamiento comenzó a bajar, y eso implicó, por ejemplo, que no haya, que a su vez recordemos que Argentina tiene inflación, digo, ustedes saben todos los problemas macroeconómicos que tiene Argentina y la volatilidad del dólar.
las paritarias docentes, que es el espacio donde aumentan los salarios, no se dieron, entonces hubo un estancamiento. Pero el tema se dio cuando Argentina pide fondos al FMI y comienza con un plan más de austeridad y de ajuste. Entonces ahí sí bajan un poco más. En términos de autonomía es una situación particular porque el Ejecutivo Nacional no puede hacer nada adentro de las universidades. No es que pueda interferir en los procesos electorales. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto de la autonomía. Si pensemos, un ladrón, una persona que roba, sale corriendo por la calle y entra a una universidad, ese territorio, la policía no puede entrar. ¿Entienden hasta dónde es la cuestión de la autonomía? Lo estoy banalizando, ¿no? Caricaturizando. Estoy haciendo lo más excesivo. Entonces, todo el Estado Nacional, o sea, las fuerzas de seguridad y de conducción política del Estado Nacional a nivel federal, digamos, no pueden ingerir en la universidad. Eso es la autonomía universitaria. Ahora bien, lo que sí pasó es que actores vinculados a esa fuerza política que gobernó presentaron denuncias a las universidades, o sea, hubo un proceso de judicialización de las universidades que eran más peronistas kirchneristas. Entonces, un montón de rectores y rectoras tuvieron que enfrentar causas judiciales que no terminaron en nada, pero que implicó 4 años, porque todavía siguen esas causas de presentaciones, esto, aquello, testimonio, ¿no? Ir, volver. Ese fue el tipo de persecución, porque como la autonomía es muy, no se puede tocar, constitucionalmente incluso, se fueron por estos otros canales, ¿no? que es persecución por otros medios. Hubo una judicialización para disciplinar universidades. Eso pasó. E temos... Mais 2 perguntas. Eu vou deixar da Giovana para depois, para poder, né, dar oportunidade para mais uma pergunta do Tarek. Ele é aluno da graduação em Relações Internacionais e ele faz uma pesquisa hoje sobre esse tema da cooperação Brasil-Argentina em Ciência e Tecnologia, né? Então, a pergunta dele é a seguinte: qual é a natureza governamental do próprio Mercosul, de redes não governamentais, dos atores que projetam e executam as políticas de projetos educacionais citadas no artigo, desenvolvidos pelo Mercosul? Bueno, hay varios niveles para responder esa pregunta, y si estás investigando este tema y te interesa después que hablemos otro día, Tarik, adelante, contá conmigo. Pero hay en lo que es Mercosur educativo, desde donde se llevó adelante la política de internacionalización de la universidad, fueron políticas exclusivamente conducidas por los gobiernos. Digo, por supuesto, en lo que es universidad, por el peso propio de las universidades, los gobiernos no podían, o no pueden, en el caso argentino, ir en contra de algunos posicionamientos, pero fue una política bastante poco participativa, ¿no? Y yo les voy a dar un ejemplo. Cuando se crea el Mercosur en el 91, 26 de marzo de 1991, a los pocos meses se crea la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. La USPI es parte de la UGM, Grupo Montevideo. Eso fue una respuesta de algunas universidades públicas de la región para empezar a construir esas redes, esas estrategias de integración regional por la vía de actores no estatales. Ahora, por ejemplo, Grupo Montevideo nunca fue incluido o convocado o se sienta a participar en las mesas de discusión de políticas públicas regionales, pese a ser un actor muy importante, así como otras redes que existen. A nivel de la naturaleza intergubernamental del Mercosur y de la agenda del sector educativo del Mercosur, el único caso diferente es Uruguay. Eso lo tengo en otro trabajo, y si te interesa puedes ir a buscar ese, porque Uruguay, la Universidad de la República, que hasta hace muy poco tiempo era la única universidad pública de ese país,
no se rige por el Ministerio de Educación del Uruguay, ¿no? La Constitución le da una autonomía más autónoma que Argentina. O sea, lo que decía Argentina, la UDELAR es aún más autónoma. Entonces, por esa condición de autonomía y donde se autorrige por sus propios estatutos, a la hora de hacer la Delegación Nacional de Uruguay, para los temas de superior, la UDELAR está sentada por la vía de una comisión, pero es la única universidad que sí participa de las políticas regionales. Las otras no, por supuesto existen instancias de presión, de bargaining, digo, de negociación, de acercamiento, pero no hay participación. Distinto es el caso de ciencia y tecnología, porque otra cosa que no dije de Mercosur es que Mercosur tiene un sector educativo del Mercosur que tiene 30 años y políticas claras, y tiene una reunión especializada en ciencia y tecnología, que la verdad no tuvo grandes resultados, más allá que la articulación de algunas posiciones, más allá de la organización de un premio de periodismo científico y de vocaciones científicas anual, o de fotografía científica, o un proyecto que sí tuvo un fuerte apoyo, y esto se vincula con la pregunta de Giovanna, de la Unión Europea. El único, entre comillas, el único proceso exitoso, entre vírgulas, que tuvo la reunión de ciencia y tecnología del Mercosur fue un proyecto de cooperación birregional Mercosur-Unión Europea para biotecnología agraria. O sea, ¿te acuerdas lo que hablamos hace un minuto? ¿Qué intereses están en juego en la región también y algunas cuestiones? Ese fue el proyecto que fue generar proyectos de investigación articulados con sector privado en diferentes cadenas de biotecnología agraria. Entonces, desde ese lado, la única política exitosa fue esta. Y ahí sí se daba esta cuestión de que actores no gubernamentales pudieran participar, pero bastante errático, porque, por ejemplo, en algunos países, en algunas delegaciones nacionales, podía ir la persona del gobierno, pero estaban tratando un tema tan técnico que no lo entendía, entonces a la otra reunión del Mercosur iba alguien experto de la universidad, de la ciencia, que lo entendía, pero que no tenía voz, o sea, voto, porque no era representante del Estado. Entonces se daban esas disfuncionalidades. Entonces, eso pasó con la reunión de ciencia y tecnología. Entonces, desde ese lado hay una desconexión. Entonces, cuando pensamos estos temas, tenemos que ver por dónde va el canal del Mercosur. Digo, acá en educación es claro que a mí me funcionó, pero si pensamos más ciencia y tecnología o pensamos diplomacia científica, tenemos que ver esas redes que son la cooperación, la integración más real, ¿no? Digo, de los actores no estatales, o que podemos pensar, no sé, se me ocurre en regiones, ¿no? en regionidad, en que son niveles distintos de regionidad y de construcción de región. Sería regions in the making. Bueno, ¿cómo las hacemos? ¿Cómo las construimos? Tenemos la instancia formal del Mercosur, pero tenemos todo esto que está sucediendo. Y que a su vez, vía esto, Unión Europea, digo, la Unión Europea es un elemento que bastante aglutina, es como, lo dice José Antonio Sanabuja en algún texto, que es como un actor que federaliza, ¿no? Como un actor federalizador o regionalizador, porque en algunos momentos pide negociaciones que sean regionales, entonces termina que se junten, o sea, como que juntar las partes por la imposición, podríamos decir, una imposición que es por su poder normativo, bla, bla, bla. Pero eso sí se da desde esse lugar. Ótimo. Tem a última questão, vou voltar aqui para a pergunta da Giovana. Qual o papel das associações europeias, tipo LERU, EUA, Russell Group, como caracterização de política regional? Parece que a União Regional na Europa passa por essas associações. Elas também são importantes na América Latina? No específicamente estas que vos mencionás, Giovanna, no, me parece que en términos de, lo voy a decir muy políticamente incorrecto, quizás, no tanto como, a ver, ¿cómo te diría? Es distinto el tipo de redes o de asociaciones. Vos hablas de las asociaciones europeas. Acá lo que tenemos son distintas instancias de redes. La red tiene un cariz o una institucionalidad diferente a la asociación, ¿no? que tienen estructuras más formales. Hay una lógica más de networking
que en la región se ve. Para el caso de universidad, ya les contaba, Grupo Montevideo es una muy importante, la red de macrouniversidades, por ejemplo, es otra, que es donde está también UBA, USPI y UNAM, digo, pensando más ampliamente. Y después hay otros espacios que se van abriendo. Por ejemplo, hay asociaciones de rectores, UDUAL. UDUAL es no me acuerdo la sigla, está basada en México, pero muchas de nuestras universidades, los rectores participan de esas asociaciones. Ahí hay todo un tema que es importante destacar, que no lo dije antes, que es que hay algunas redes y asociaciones que son, desde el punto de vista de los rectores o rectoras, digo, las instancias máximas de la universidad, y otras que son más abiertas, donde pueden participar diferentes niveles, digo. En UDUAL, Daniela y Janina no pueden participar, tiene que participar el rector y la rectora, y de ahí se bajan las políticas. En AUGM es una organización que funciona, la verdad, a mi gusto, muy bien, porque ha logrado incluso más acciones de movilidad que el propio Mercosur Educativo, por ejemplo. No sé, yo todos los años miro con buenos ojos la posibilidad de irme a hacer 15 días a la USPI, pero bueno, después me pasa la vida por encima, porque ustedes podrían venir a Argentina si quisieran, están las plazas abiertas, o ir a Uruguay, o ir a una universidad, creo que es la San Simón o San Marcos en Bolivia, digo. Esas son iniciativas que hacen regionalización por abajo, distinta del caso de la mayor coordinación que hay en Europa. Después sí, algo que me parece importante destacar, y con esto cierro, y podemos hacer otra pregunta y dejar, es el rol que tienen otros actores como los bancos. Grupos, o sea, Universia. En la región sí tenemos, como lo vemos en otras partes del mundo, un rol fuerte del Banco Santander vía Universia, que ahí sí tenemos actores con peso, que promueven, a ver, yo no quiero caer ni en son todos buenos o son todos malos, digo, no me gustan estas visiones dicotómicas, me parece que hay que podemos aprovechar todas las becas Santander, que están muy buenas, pero también hay por detrás un conjunto de acciones que tienen que ver con una estrategia de mercado y de posicionamiento de los propios bancos. Digo, esos otros actores también están. O actores, por ejemplo, en el caso más de las médicas, se ve, los laboratorios también tienen sus propias redes. Digo, ahí tenemos que empezar a hacer como un desglose por disciplina o por carrera científica para ver qué es lo que está operando, que tienen un peso y que también construyen región desde otros lugares, con otras características, con otros valores, misiones, ideas y proyectos. Bem, Daniela, acho que nós não temos mais perguntas aqui, você respondeu todas, foi muito bom, excelente, muitíssimo obrigada, professor Rogério aqui, muitíssimo obrigada pela sua participação, tenho certeza que todo mundo aproveitou e gostou muito. Queria muito agradecer a presença aí dos alunos, das alunas de pós-graduação, dos professores que estiveram conosco também aqui, e agradecer mais uma vez ao professor Rogério pela coordenação. Nós aqui agradecemos, Janina, pela sua coordenação do seminário, em nome do departamento, muito obrigado. Professora Daniela, foi um prazer recebê-la virtualmente, espero que em breve possamos fazê-lo presencialmente também. Foi um prazer ouvi-la, muito obrigado pela sua conferência hoje. Muchas gracias, Rogerio, Janina, un gusto estar acá. Si fue demasiado argentinizado, pido disculpas nuevamente. Me cuesta mucho, no digo, a ver, había que decir varias cuestiones del sistema argentino para entender qué es lo que pasó al final. Si hacemos la versión 2.0 y vinculado también a diplomacia y Janina, ¿podemos pensar una versión diferente de este artículo juntas? Sí. Vos que sos más experta que yo en política exterior, para tenerlo, la versión 2.0. No, y también para llegar a estos últimos años, digo que pasaron muchas cuestiones muchas cosas. Y vuelvo a dejar a disposición también la Universidad de Buenos Aires, tenemos muchas posibilidades de cooperación que hay que abrir, y también con la posgraduación. Si todo marcha bien, tenemos cambios en nuestra facultad próximamente,
donde tendremos un rol nuevamente allí, así que quedamos también para cooperar con ustedes con el Departamento de Ciencia Política. Obrigada, Daniela. Ótimo. Muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite a todas e todos. Gracias a todos los que estuvieron participando. Gracias. Chao, chao. Tchau, tchau. Tchau, Dani.